Hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a admitir. Muchísimas personas parecen buscar a Dios, pero en realidad solo están huyendo del miedo a decepcionarlo. Lo trágico es que este engaño espiritual no se nota desde afuera. Puedes ver a alguien orando, leyendo la Biblia, sirviendo en la iglesia, y pensar que está cerca del Señor, mientras por dentro se siente vacío, culpable y agotado. Porque no es lo mismo buscar a Dios que intentar ganarse su aprobación. Y si te quedas en este video, te lo digo con toda sinceridad, puede que descubras la razón espiritual por la que llevas años sintiendo que haces todo lo correcto, pero sigues distante de Él. Este mensaje tiene el poder de romper cadenas que nunca supiste que te ataban. Por eso quédate hasta el final. Ahí te revelaré una verdad que no es teórica, sino profundamente transformadora, una verdad que puede cambiar la manera en que te relacionas con Dios para siempre. Quizá tú también has sentido ese peso en el pecho cuando fallas, esa voz que te dice que no eres suficiente, que necesitas esforzarte más, demostrar más, corregirte más, como si el amor de Dios fuera un examen que debes aprobar. Es duro admitirlo, pero muchos no oran por amor, oran por miedo. No leen la Biblia para conocer su corazón, sino para calmar su conciencia. No van a la iglesia por hambre espiritual, sino por temor a perder puntos delante de Dios. Y no se dan cuenta de que ese tipo de fe no trae vida, trae cansancio. No trae libertad, trae ansiedad. Porque cuando la fe se convierte en un mecanismo para no ser rechazado, deja de ser relación y se convierte en servidumbre. Y en esa esclavitud espiritual, el alma empieza a apagarse lentamente, como una vela sin oxígeno, hasta que un día te preguntas en silencio si realmente Dios te conoce o solo te tolera. Esa pregunta, tan dolorosa y tan real, es el punto exacto donde comienza la verdadera búsqueda. La diferencia entre buscar a Dios y tratar de agradarlo parece pequeña, pero espiritualmente lo cambia todo. Buscar a Dios nace del hambre, del deseo genuino, de esa sed que el salmista confesó cuando dijo: "Mi alma tiene sed del Dios vivo". Es un movimiento del corazón que no se explica, solo se siente. Pero intentar agradar a Dios desde el desempeño nace del miedo, del peso de creer que nunca eres suficiente, de esa ansiedad que te obliga a demostrarle a Dios que vales algo. Y aunque por fuera ambos caminos se parezcan, por dentro producen frutos completamente opuestos. Uno trae descanso, el otro desgaste. Uno enciende tu espíritu, el otro te vacía lentamente. Quizá tú conoces ese desgaste mejor de lo que admites. Ese cansancio de intentar orar como se debe, de leer lo suficiente, de servir lo necesario, como si Dios estuviera midiendo cada movimiento tuyo con una regla invisible. Lo más doloroso es que, mientras más intentas agradarlo por obras, menos amado te sientes. Porque siempre habrá una oración que fallaste, un versículo que no entendiste, una decisión que tomaste mal. Y entonces la fe deja de ser un refugio, y se convierte en un tribunal, donde tú mismo eres el juez y el acusado. Lo más devastador es cuando empiezas a pensar que Dios está cansado de ti, cuando en realidad eres tú quien está cansado de intentar merecer lo que ya te fue dado por gracia. Y en esa confusión silenciosa, es donde muchos pierden su propio corazón sin darse cuenta. Cuando la fe se vuelve un intento constante de demostrar algo, se transforma en una prisión disfrazada de devoción. Empiezas a vivir como si Dios fuera un maestro severo revisando tus fallas, en lugar de un padre que te mira con compasión. Y esa distorsión interna cambia todo. Tu oración ya no es conversación, es un reporte. Tu adoración ya no es entrega, es un esfuerzo. Tu servicio ya no es gratitud, es culpa maquillada. Sin darte cuenta, comienzas a relacionarte con Dios desde el temor, como si su amor tuviera un límite y tú pudieras cruzarlo en cualquier momento. Lo trágico es que lo haces sin intención, simplemente porque alguien te enseñó que Dios está más interesado en tu perfección que en tu corazón. Pero la Biblia jamás mostró a un Dios buscando personas impecables, mostró a un Dios llamando a hombres rotos, débiles, necesitados, conscientes de su fragilidad. Hijo, dame tu corazón, no tus resultados. Y sin embargo, nos hemos acostumbrado a entregar obras en vez de entregar alma. Nos preocupa más fallar en la disciplina que fallar en la sinceridad. Nos angustia más no cumplir una rutina espiritual que no tener una relación real con Él. Y así, poco a poco,
Vamos perdiendo el sentido de la fe, porque la fe sin intimidad se vuelve un eco vacío que suena fuerte por fuera pero muere por dentro. Lo más inquietante es que, cuando tu corazón empieza a apagarse, puedes seguir haciendo todas las cosas espirituales, mientras tu alma grita por algo que ya no recuerdas cómo se siente. Hay un momento en la vida espiritual en el que te detienes y te das cuenta de que llevas años intentando impresionar a un Dios que nunca te pidió eso. Te ves orando sin deseo, adorando sin profundidad, sirviendo sin gozo, y no porque no lo ames, sino porque en algún punto olvidaste cómo se busca a Dios desde el corazón y comenzaste a hacerlo desde la obligación. Esa transición es tan sutil que nadie la nota cuando ocurre. Un día oran por amor, al siguiente oran por miedo a sentirse alejados. Un día leen la palabra para conocerlo, al siguiente la leen para no sentirse culpables. La rutina reemplaza la relación, y terminas viviendo con la sensación de que algo se rompió dentro de ti, aunque no sepas exactamente qué. Lo cierto es que cuando intentas agradar a Dios desde el desempeño, la fe se te vuelve pesada. Te levantas sintiendo que siempre debes ponerte al día, espiritualmente, que siempre estás en deuda, que nunca alcanzas el nivel que crees que Dios espera. Es como correr en una cinta que nunca se detiene. Avanzas, te esfuerzas, sudas, pero no llegas a ningún lugar. Ese tipo de espiritualidad te roba el gozo y te deja la culpa, te quita la libertad y te deja el agotamiento, te habla de obediencia pero te esconde el amor. Y llega un día en que te preguntas por qué, si haces tantas cosas para Dios, sigues sintiéndote tan lejos de Él. Esa pregunta incómoda es una señal de que tu alma está pidiendo algo más profundo que tu disciplina, algo más verdadero que tu desempeño, algo más vivo que tu rutina espiritual. En ese punto de agotamiento espiritual, muchos creen que la solución es hacer más. Orar más, leer más, servir más, intentar alcanzar un nivel de santidad que, en su mente, finalmente hará que Dios los mire con agrado. Pero ese camino no sana, solo profundiza la herida. Porque no importa cuántas veces repitas una acción, nunca podrás llenar un vacío que nació de la desconexión del corazón. Es como intentar saciar la sed con arena. Cuanto más lo intentas, más te das cuenta de que algo está mal. Y sin embargo, sigues. Porque temes detenerte. Tienes miedo de que, si dejas de esforzarte, Dios se aleje. Temes que si no cumples con todo, termines demostrando que no eres digno de Él. No sabes que ese miedo es justamente lo que te está alejando de su presencia. Jesús jamás llamó a los autosuficientes, ni a los disciplinados perfectos, ni a los que se creían espiritualmente admirables. Él dijo, «Vengan a mí los cansados y cargados». Esa frase revela que Dios no busca desempeño, busca sinceridad. Él no pide que llegues fuerte, pide que llegues real. Pero ¿cuántas veces llegas a Él fingiendo que estás bien, repitiendo oraciones vacías, cumpliendo rituales que perdieron significado? Es doloroso reconocerlo, pero necesario. Muchas veces hablamos con Dios desde un papel que representamos, no desde la persona que realmente somos. Y lo más triste es que esa actuación espiritual te convence de que Dios escucha tus palabras, cuando en realidad Él siempre ha estado esperando escuchar tu corazón. Y ese corazón, a veces, ya no sabe cómo hablar. Cuando el corazón se acostumbra a esconderse detrás del esfuerzo espiritual, comienza a perder sensibilidad. Sigues orando, pero ya no sientes que hablas con un padre, sino con una autoridad que debes mantener satisfecha. Sigues leyendo la Biblia, pero no como una carta viva, sino como un documento que debes cumplir. Sigues sirviendo, pero no desde el gozo, sino desde la obligación silenciosa de no fallar. Y poco a poco, sin que nadie lo note, tu alma se hace experta en aparentar cercanía mientras internamente se marchita. Esa es la trampa más peligrosa, cuando tu exterior se ve firme, pero tu interior está quebrado. Cuando tu vida espiritual luce ordenada, pero tu espíritu ya no descansa. Cuando haces todo lo correcto, pero lo haces sin vida. Es allí donde surge la pregunta que podría transformar todo. ¿Realmente estás buscando a Dios, o solo estás buscando sentirte aceptado por Él? Porque la diferencia no es teológica, es existencial. Quien busca a Dios corre hacia Él incluso en sus peores días. Quien intenta agradarlo corre hacia Él solo cuando se siente presentable. Quien lo busca confiesa su debilidad, quien intenta agradarlo la oculta.
Quien lo busca encuentra descanso, quien intenta agradarlo nunca deja de sentirse en deuda. Y lo más profundo es que Dios ya vio tu verdadero estado desde hace tiempo. Él sabe dónde estás roto, dónde estás cansado, dónde estás confundido. Y aún así te sigue diciendo: hijo, dame tu corazón. No tu máscara. No tu disciplina perfecta. No tu versión espiritual editada. Tu corazón. Porque es justo en ese lugar, en lo más honesto de ti, donde comienza la fe que realmente transforma. Buscar a Dios no significa perfección, significa rendición. Es volver a Él sin filtros, sin explicaciones decoradas, sin intentar ocultar lo que ya sabe. Y sin embargo, para muchos esto es lo más difícil, mostrarle a Dios aquello que ellos mismos rechazan de sí. Preferimos ofrecerle nuestras mejores versiones, nuestras frases más espirituales, nuestras intenciones más nobles, olvidando que Él no pidió nada de eso. Él pidió el corazón, incluso cuando está roto, incluso cuando está cansado, incluso cuando está confundido. Pero cuando tratas de agradarlo desde el desempeño, temes presentarte con tus heridas abiertas, porque crees que Él espera que llegues primero arreglado. Y así terminas cayendo en un ciclo donde finges que estás bien para no decepcionarlo, aunque en lo profundo te estés apagando lentamente. Lo impactante es que Dios no se conmueve por tu fuerza, sino por tu verdad. Y la verdad, a veces, es que no sabes orar, que no sabes qué decir, que no tienes ganas, que estás frío, que estás frustrado, que estás cansado. Esa verdad, que tanto te avergüenza, es precisamente el lugar donde la gracia se vuelve real. Porque la gracia no actúa sobre la máscara, actúa sobre la herida. No se manifiesta sobre tu actuación, sino sobre tu autenticidad. Por eso, cuando intentas ganarte a Dios con obras, te alejas de la gracia sin notarlo. Pero cuando te acercas con el corazón desnudo, la gracia te envuelve de una manera que ninguna disciplina puede lograr. Y es allí, en esa vulnerabilidad profunda, donde la fe deja de ser un deber y empieza a ser un encuentro vivo. Agradar a Dios desde el esfuerzo humano siempre termina creando una imagen distorsionada de quién es Él. Sin darte cuenta, empiezas a imaginar a un padre que evalúa tu rendimiento, que te mira con distancia cuando fallas, que se entristece cuando no cumples tus propias expectativas. Pero ese no es el Dios de la Biblia, es el Dios creado por tu culpa. La Escritura revela a un padre que corre hacia el hijo que vuelve, no hacia el que impresiona. Un padre que se inclina hacia el débil, no hacia el orgulloso. Un Dios que restaura corazones, no que colecciona méritos. Por eso Jesús no vino a buscar personas impecables, vino a buscar a los quebrantados. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de que el problema nunca fue que fallaras, sino que creyeras que tu falla te descalificaba del amor de Dios. Intentar agradarlo por desempeño es como intentar abrazar a alguien mientras sostienes un escudo. No importa cuánto te esfuerces, la distancia siempre estará ahí. Pero cuando bajas ese escudo, cuando dejas de presentarte como alguien perfecto, algo se desbloquea dentro de ti. Por primera vez ya no sientes que estás siendo evaluado, sino amado. Ya no sientes que debes impresionar, sino descansar. Y es en ese descanso donde ocurre la transformación que las obras jamás pudieron producir. Porque agradar a Dios no nace del esfuerzo, nace de la fe, y la fe no es un músculo que se flexiona, es una confianza que se rinde. Esa rendición, tan contraria a nuestro instinto humano, es el punto exacto donde tu corazón empieza a respirar de nuevo. Cuando entiendes que Dios no te llamó a impresionarlo, sino a conocerlo, algo profundo empieza a cambiar dentro de ti. La oración ya no es una obligación que cumples, sino un lugar al que vuelves. La Biblia deja de ser una tarea espiritual y se convierte en un espejo donde descubres quién eres y quién es Él. La presencia de Dios deja de sentirse como un examen y comienza a sentirse como un refugio. Porque cuando buscas a Dios desde el corazón, no desde el desempeño, ya no corres hacia Él para rendir cuentas, sino para descansar. Y ese descanso no es pasividad, es la paz de saber que no necesitas ganarte lo que ya recibiste por gracia. Es la libertad de dejar de demostrar y comenzar a confiar. Efesios 2:8-9 declara que somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que Dios no se acerca a ti por tus méritos, sino por su amor. No te sostiene por tu disciplina,
sino por su fidelidad. No te bendice porque hiciste todo bien, sino porque eres su hijo. Pero cuando vives intentando agradarlo con tu desempeño, conviertes la gracia en un salario y la fe en una competencia. Crees que Dios ama más a los fuertes, a los constantes, a los que nunca fallan. Y esa mentira te roba lo más precioso, la confianza. Porque nadie que vive tratando de no fallar puede sentirse libre. Nadie que vive evaluando su rendimiento espiritual puede sentirse amado. Y justo cuando piensas que Dios está lejano por tus errores, en realidad Él está más cerca que nunca, esperando que te atrevas a soltar el miedo que te ha acompañado por años. La verdadera búsqueda de Dios comienza cuando dejas de relacionarte con Él como un empleador y empiezas a verlo como un padre. Un empleador evalúa, califica, exige resultados. Un padre abraza, guía, corrige con amor, permanece incluso cuando tropiezas. Y aunque lo sabemos en teoría, en la práctica muchos siguen viviendo como si Dios llevara un registro minucioso de sus fallas. Ese pensamiento te roba la intimidad. Te hace creer que debes entrar a su presencia con cuidado, con un guión previamente ensayado, con una conducta impecable. Pero Dios no quiere hijos que se acerquen con miedo, quiere hijos que se acerquen con confianza, aun cuando tiemblen, aun cuando no entiendan, aun cuando no tengan fuerzas para fingir. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice sin disciplina, ni sin perfección, ni sin obras intachables. Dice sin fe. Y la fe, en su esencia más pura, es confiar. Confiar cuando no tienes sentimientos. Confiar cuando fallaste. Confiar cuando la vergüenza te dice que te alejes. Confiar cuando la condenación te susurra que Dios ya se cansó de ti. Confiar cuando tu corazón está seco, frío o cansado. Confiar cuando todo en ti dice que no eres digno. Esa confianza es lo que agrada a Dios, porque es el tipo de fe que nace de un corazón honesto, no de un corazón perfecto. Y es justo allí, en ese acto silencioso de confiar aún cuando no te sientes fuerte, donde la presencia de Dios comienza a reconstruir lo que el desempeño había desgastado. Cuando te acercas a Dios desde la confianza, y no desde el esfuerzo, algo profundo empieza a transformarse en tu interior. Ya no sientes que debes esconder tus luchas, porque entiendes que Él no las descubre para avergonzarte, sino para sanarte. Ya no temes tu fragilidad, porque descubres que la gracia fluye mejor en los lugares donde tú ya no puedes sostenerte. Y es allí donde comprendes lo que Jesús quiso decir cuando llamó a los cansados y cargados. Él no estaba buscando personas impecables, sino personas dispuestas a dejar de fingir. Estaba llamando a los que ya no podían más con su propio yugo, a los que se cansaron de intentar merecer lo que Él siempre estuvo dispuesto a dar gratuitamente. Cuando dejas de actuar y empiezas a ser honesto con Dios, lo que antes era un peso se convierte en descanso. Tu oración se vuelve más sencilla, más cruda, más verdadera, y por eso mismo, más poderosa. Tu relación con Él deja de pasar por tus logros y empieza a pasar por tu corazón. Descubres que Dios no te ama menos en tus días débiles, ni más en tus días fuertes. Su amor no sube ni baja según tu rendimiento, es constante, firme, inquebrantable. Y cuando finalmente aceptas eso, aparece una libertad que no viene de hacer más, sino de soltar más. Es la libertad de saber que no necesitas probar nada, ni demostrar nada, ni impresionar a nadie, porque el Dios que te creó ya vio lo peor de ti, y aún así decidió quedarse. Y en ese descubrimiento silencioso, tu alma empieza a respirar de una manera que quizá había olvidado. Y cuando tu alma vuelve a respirar, te das cuenta de que lo que Dios quiso desde el principio no era tu desempeño, sino tu cercanía. No quería tu perfección, quería tu presencia. No buscaba tus obras impecables, buscaba tu corazón sincero. Y ese es el mayor regalo que puedes darle, presentarte tal como eres, sin adornos, sin defensas, sin miedo a ser visto. Porque el amor de Dios no florece donde finges, florece donde te entregas. Y en ese espacio de entrega, de vulnerabilidad y de verdad, descubres que la búsqueda de Dios nunca dependió de cuán fuerte eras tú, sino de cuán dispuesto estabas a dejarte encontrar por Él. Por eso, si has vivido intentando agradarlo desde tus fuerzas, si te has sentido cansado, culpable o distante, escucha esto: Dios no te está pidiendo más esfuerzo, te está pidiendo más sinceridad.
No quiere una versión corregida de ti, quiere la real. Quiere tu corazón, incluso cuando late con dudas, incluso cuando pesa con culpas, incluso cuando tiembla de miedo. Porque es allí, exactamente allí, donde su gracia hace lo que tus obras jamás pudieron hacer. Y la verdad espiritual que te prometí al inicio es esta: cuando dejas de intentar merecer a Dios y comienzas a buscarlo desde el corazón, lo que encuentras no es exigencia, es descanso. No es juicio, es abrazo. No es distancia, es presencia. Y ese encuentro, tan simple y tan sagrado, tiene el poder de cambiar para siempre la forma en que caminas, la forma en que oras, la forma en que vives, y la forma en que amas al Dios que ya te amó primero.